España pide una investigación por la muerte de cascos azules en Líbano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Máxima tensión en Oriente Medio y alarma en la ONU. El Consejo de Seguridad ha convocado una reunión de urgencia tras la muerte de 3 cascos azules en el sur del Líbano. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en la región, que se encontraba bajo mando español, informó de que 2 de sus efectivos murieron el lunes en una explosión y otro falleció a última hora del domingo cuando un proyectil alcanzó su posición. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores de España, ha condenado de forma rotunda el ataque y ha pedido que se depuren responsabilidades. Además, ha querido mandar un mensaje claro. España seguirá apoyando al Líbano y al pueblo libanés y continuará protegiendo a los civiles inocentes. Mientras en Dubái se registraron múltiples explosiones en un ataque iraní con misiles y drones. Hay varios heridos tras la caída de escombros por las deflagraciones. Por su lado, Netanyahu ha defendido los objetivos estratégicos de lo que ha denominado una guerra existencial contra Irán. El primer ministro israelí, aliado de Trump en la ofensiva contra el régimen de los ayatolás, dijo que más de la mitad de los objetivos militares se han logrado. Sin embargo, ambos líderes evitan poner una fecha a esta guerra que está sacudiendo los mercados mundiales. Comenzamos con el informativo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto convocar una reunión de emergencia tras la muerte de 3 miembros de las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano en un plazo de 24 horas. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, la FINUL, informa de que 2 de sus efectivos murieron el lunes en una explosión y otro falleció el domingo por la noche cuando un proyectil impactó en su posición. Los cascos azules han iniciado una investigación sobre los incidentes que se produjeron por separado. El ejército israelí declaró el martes que también estaba investigando los 2 incidentes para determinar si fueron obra de Hezbollah o de las fuerzas de defensa de Israel. Los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y puede constituir un crimen de guerra. Se deben de rendir cuentas. Los incidentes se producen en un momento en el que se intensifican los combates entre los militantes de Hezbollah y las fuerzas israelíes. Además, el ministro de Defensa del Estado hebreo, Israel Katz, ha anunciado recientemente que Israel establecerá una zona de seguridad permanente en el sur del Líbano y mantendrá el control militar de todo el territorio al finalizar la guerra, invadiendo de facto el estado fronterizo. Una enorme bola de fuego se elevó sobre la ciudad iraní de Isfahán tras los ataques estadounidenses de la madrugada del martes. La ciudad, situada en el centro del país, alberga importantes bases militares iraníes, así como la instalación nuclear que Estados Unidos bombardeó en junio. Los ataques se producen a pesar del compromiso de Washington de reducir la intensidad de los ataques para permitir que se celebren conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. Teherán afirma que las exigencias de Estados Unidos son poco realistas e inaceptables y añade que no participa en los esfuerzos liderados por Pakistán. Los documentos que nos han sido remitidos bajo diversos títulos, como el Plan de 15 puntos, incluyen principalmente exigencias muy excesivas, poco realistas e irrazonables. La reunión que Pakistán mantuvo con sus países vecinos es un marco que ellos mismos establecieron. Nosotros no participamos en este marco. Mientras tanto, los ataques iraníes continúan alcanzando el interior de Israel, con ataques en zonas céntricas que han causado varios heridos. Estos ataques de represalia también tienen como objetivo a los vecinos árabes del Golfo y las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes que habían interceptado amenazas aéreas sobre Dubái. El precio del petróleo sigue disparándose con el crudo Brent, el referente internacional, alcanzando un máximo de alrededor 98 euros por barril, mientras Irán mantiene su control sobre el estrecho de Hormuz. Las restricciones a las exportaciones de petróleo a través de esta vía marítima, por la que suele pasar el 20% del petróleo mundial, han provocado que el precio del petróleo aumente aproximadamente un 70% en comparación con las cifras anteriores a la guerra. Los precios del petróleo subieron a primera hora de la tarde del martes en Europa, con el Eurostoxx 50 subiendo casi un 1%, mientras los inversores seguían mostrándose cautelosos ante la amenaza del presidente de Estados Unidos de destruir el principal centro de exportación de petróleo y las plantas desalinizadoras de Irán, a menos que acepte un acuerdo. La subida se produjo tras un ligero descenso el martes por la mañana, a pesar de que los 2 principales índices de referencia del petróleo, el West
West Texas Intermediate y el Brent se mantuvieron muy por encima de los $100 el barril. En cuanto a Asia, el Nikkei 225 de Japón ha subido un 0,6%, el Kospi de Corea del Sur ha caído más de un 4%, el Hang Seng de Hong Kong cotiza sin cambios y el índice Shanghai Composite ha bajado un 0,8%. Las últimas caídas en los mercados se producen mientras los gobiernos de todo el mundo se apresuran a aplicar medidas para aliviar la carga del aumento de los precios de los combustibles, ya que Irán sigue bloqueando en torno a una quinta parte del petróleo crudo y el gas mundiales que pasan por el estrecho de Hormuz. El Parlamento israelí, la Knesset, ha aprobado una ley que autoriza la pena de muerte para aquellos palestinos condenados por terrorismo en atentados mortales. La legislación, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, establece la pena de muerte mediante la horca y en 180 días como castigo por defecto. Los grupos de derechos humanos afirman que esta redacción condena de facto a los ciudadanos palestinos y excluye a los judíos, ya que la condena se aplicará por defecto y el criterio para determinarla será si los jueces perciben una intencionalidad de acabar con el Estado de Israel, descartando así su aplicación para prácticamente cualquier asesinato a manos de la comunidad judía, pese a que la ley también contempla que estos ciudadanos también puedan ser ahorcados. A partir de hoy todos los terroristas lo sabrán, y todo el mundo sabrá que a cualquiera que quite una vida, el Estado de Israel le quitará la vida. Esta justicia debe hacerse visible y cumplirse. Y a partir de mañana por la mañana, con la ayuda de Dios, se hará. Minutos después de la aprobación del proyecto de ley, la Asociación de Derechos Civiles en Israel anunció que ya había presentado una petición ante el Tribunal Supremo para impugnarla, calificándola de discriminatoria por diseño. Los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia emitieron un comunicado el domingo instando a Israel a abandonar sus planes de aprobar la ley, calificándola de discriminatoria de facto y afirmando que la pena de muerte es inmoral y carece de efecto disuasorio. El Consejo de Europa ha declarado que la aprobación de la ley representa un grave retroceso. El FBI ha afirmado que dispone de más detalles sobre el perfil del hombre armado que, a principios de marzo, embistió con su camioneta una gran sinagoga en la zona de Detroit. Según la agencia estadounidense, se cree que Ayman Ghazali se inspiró en el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. Ayman Ghazali grabó un vídeo apenas unos minutos antes del ataque, en el que decía que quería matar a tantos de ellos como pudiera en la gran congregación judía. Basándonos en las pruebas recabadas hasta la fecha, consideramos que este ataque es un acto de terrorismo inspirado por Hezbollah, dirigido deliberadamente contra la comunidad judía y el templo más grande de Michigan. El FBI se refirió a los vídeos y las cuentas en redes sociales pertenecientes a Ayman Ghazali en los que abogaba por la venganza y promovía la ideología de Hezbollah. Sus vínculos familiares con Hezbollah se hicieron públicos poco después del ataque. El ejército israelí afirmó que uno de sus hermanos era un comandante de Hezbollah en Líbano que murió allí en marzo. Ghazali estrelló su coche contra una zona de educación infantil. El ataque se produjo pocos días después del inicio de la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos, que comenzó a finales de febrero. Su camioneta estaba cargada con fuegos artificiales de uso comercial y bidones con más de 100 litros de gasolina. El vehículo se incendió tras estrellarse contra la sinagoga. El FBI afirmó que era imposible saber si Ghazali era consciente de que habría niños presentes en ese momento. Un guardia de seguridad resultó herido durante el ataque. Además, hubo un intercambio de disparos con otro guardia de seguridad antes de que Ghazali se quitara la vida. Ninguno de los 150 niños ni los miembros del personal resultaron heridos. Somos la Gestapo, eres judía y hemos venido a arrestarte. Compartiendo su historia para que nunca la olvidemos. Ginette Kolinka es una de las últimas supervivientes del Holocausto en Francia y a pesar del paso de los años sigue contando su historia, en ocasiones varias veces a la semana, a públicos de todas las edades. Desde su detención por la Gestapo a los 19 años, junto con su padre, su hermano y su sobrino, en marzo de 1944 hasta los largos meses que pasó en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Nos exigieron que nos desnudáramos completamente. Nos obligaron a quitarnos la ropa interior. El odio de los nazis hacia los judíos era tan grande que se esforzaban por encontrar cada detalle que pudiera causarnos dolor.
Ginette Kolinka se mostró reacia durante mucho tiempo a contar su historia. Fue necesaria la petición de una asociación de antiguos deportados y las insistentes llamadas de un investigador de la Fundación del Holocausto, un vasto proyecto para recopilar testimonios puesto en marcha por el cineasta estadounidense Steven Spielberg a principios de la década del 2000 para que se comprometiera a actuar como embajadora de la memoria del Holocausto. Hoy en día centra sus esfuerzos en dar charlas en colegios para transmitir su historia a las generaciones más jóvenes. Alors naturellement, on a dû me poser des questions. Et ce que je me rappelle, c'est la réponse que je faisais. Por supuesto, la gente me hace preguntas y lo que recuerdo es la respuesta que daba. Si volviera a ocurrir, que espero que nunca jamás ocurra, y tuviera un hijo, preferiría estrangularlo con mis propias manos antes que dejar que pasara por lo que yo pasé. Para mí esa respuesta lo dice todo. Pour moi, c'était une réponse qui voulait tout dire. Un testimonio impactante seguido de debates abiertos. Los estudiantes estaban cautivados. Es una mujer increíble, es maravilloso tenerla delante de nosotros, el poder de su testimonio, la fortaleza mental que demuestra al estar ante una sala llena de estudiantes. Y todos estamos muy interesados. Creo de verdad que esta mujer es extraordinaria. Todos usamos la misma palabra para describirla. Es mágico oír eso y también me entristece. Por su incansable compromiso con la transmisión de la historia, Ginette Kolinka fue nombrada Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras en 2024. Ahora, con más de 101 años, dice que quiere seguir visitando colegios mientras pueda para transmitir su mensaje de tolerancia a las generaciones más jóvenes. Kiev acuerda proporcionar a los países del Golfo su sistema de defensa aérea, incluyendo drones marítimos, guerra electrónica y tecnología de interceptación contra drones iraníes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio a conocer lo que ha calificado de acuerdos históricos tras su gira por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania. Hemos acordado una cooperación estratégica en el ámbito de la tecnología militar y en otras áreas. Estamos hablando de acuerdos que abarcan varias décadas. Zelensky añadió que Ucrania puede compartir su experiencia en el desbloqueo de rutas comerciales marítimas con drones navales. En 2022, la iniciativa del grano del Mar Negro, firmada por Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU, desbloqueó la exportación de cereales desde los puertos ucranianos. Hemos compartido la experiencia que tuvimos con el corredor del Mar Negro. Entienden que nuestras Fuerzas Armadas fueron muy eficaces a la hora de abrir el corredor del Mar Negro. Estamos compartiendo estos detalles. Los acuerdos con los países del Golfo suponen para Kiev una oportunidad de liberalizar sus exportaciones de armas a escala mundial. Ucrania y Bulgaria han firmado este lunes un acuerdo de cooperación en materia de defensa por 10 años. El pacto, adoptado entre el primer ministro en funciones de Bulgaria, Andrei Virov, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, abarca la producción conjunta de diversos tipos de armas, incluidos drones, en el territorio de ambos países, pero también incluye un importante componente energético. Hoy hemos firmado con el primer ministro de Bulgaria un acuerdo de seguridad entre nuestros países. Nuestros equipos llevan mucho tiempo trabajando en ello. Me complace mucho que ahora contemos con un acuerdo de 10 años entre nuestros países. Por parte búlgara, la producción conjunta se financiará mediante el programa de préstamos para la defensa de la Unión Europea, el SAFE. Bulgaria también se ha sumado a la iniciativa PUR de la OTAN, a través de la cual los Estados miembros de la Alianza Atlántica adquieren armas estadounidenses para Ucrania. También hemos aprobado como gobierno una contribución nacional al mecanismo PUR de la OTAN, una muestra de solidaridad en acción. Es algo que creemos que reforzará la seguridad de Europa en su conjunto. El acuerdo, que se viene gestando desde 2024, estuvo bloqueado durante mucho tiempo en Bulgaria por el presidente Rumen Radev y el anterior gobierno en funciones. El actual primer ministro lo firmó en vísperas de las elecciones en Bulgaria previstas para el 19 de abril, en las que las encuestas dan como favoritos a Radev y a sus aliados prorrusos.
Protesta de transportistas en París por los precios del carburante. El tráfico de la circunvalación parisina quedó colapsado en la mañana del lunes por más de 150 autobuses y camiones que exigían más subvenciones para el sector por parte del gobierno. La ayuda excepcional de 50 millones de euros anunciada el viernes por el gobierno de Macron permitirá a las empresas en dificultades recibir 20 céntimos de euro por litro de combustible durante el mes de abril. Un plan considerado insuficiente por el sector, que reclama un paquete de 400 millones de euros. La ayuda de 20 céntimos propuesta por el gobierno no es suficiente, ya que fijamos nuestras tarifas basándonos en que el precio del gasóleo sea al menos 50 céntimos más bajo. No podemos llegar a fin de mes con la ayuda de tan solo 20 céntimos. Lo que pedimos son dos tipos de ayudas: una ayuda en el surtidor para hacer frente al aumento de los costes del combustible y una subvención por vehículo, ya sean autobuses o camiones, de 1.500 euros para los vehículos pesados, para poder compensar parte de lo gastado en combustible en marzo. El sindicato de transportistas ha calificado el anuncio del Ejecutivo francés de un primer paso, pero lo tachó de insuficiente. Tras la protesta el lunes, el ministro de Transportes declaró que la ayuda podría prorrogarse si la situación persiste. 22 personas están siendo juzgadas en Francia por asesinato y otros delitos graves presuntamente orquestados por miembros de una logia masónica. Entre los acusados se encuentran 4 militares del Servicio de Inteligencia Exterior francés, 2 agentes de policía, un oficial de inteligencia nacional jubilado, un guardia de seguridad y 2 ejecutivos de empresas. Una víctima que sobrevivió a 2 intentos de asesinato explica las consecuencias de los ataques que sufrió. Un trastorno de estrés postraumático que no he podido superar en los últimos 6 años. Vuelve en episodios. También el cáncer y el haberme visto expulsada de mi profesión. Y ahí está, es mucho con lo que lidiar. La mayoría de los acusados, de entre 30 y 73 años de edad, carecen de antecedentes penales. Se les acusa de homicidio, intento de asesinato, agresión con agravantes y conspiración criminal. Todo ello en nombre de una red mafiosa dentro de la antigua logia masónica Atanor en un suburbio de París. El presidente interino sirio Ahmed al-Shara fue recibido el pasado lunes por el gobierno alemán, empezando por su presidente Frank-Walter Steinmeier, así como por el canciller Friedrich Merz y su ministro de Asuntos Exteriores, muy criticados por organizaciones de derechos humanos y la izquierda de Die Linke, al considerar que el líder islamista continúa vulnerando los derechos humanos de las minorías en Siria. Desde la caída de Al-Assad en diciembre de 2024, los ataques contra drusos, kurdos y cristianos en Siria han ido en aumento, con informaciones apuntando a un ataque contra tiendas cristianas y contra casas de esta comunidad al oeste de Siria. El portavoz del gobierno, Stefan Cornelius, rechazó el viernes las críticas a la visita. Es muy importante, declaró Cornelius ante los periodistas, intercambiar opiniones con los líderes de esta región. Tenemos intereses allí. La convivencia de los distintos grupos étnicos también será debatida, según pero el tema que centra el interés del gobierno es el retorno de la diáspora siria en Alemania. Se calcula que aún alcanza el 1 millón de personas pese al fin de la guerra civil tras la caída de los Al-Assad. Tras el anuncio de la reunión, la comunidad kurda alemana declaró que al-Shara carece de legitimidad democrática y que es uno de los peores criminales del siglo XXI, en referencia a su rol como señor de la guerra durante el conflicto civil sirio. El sector pesquero de la UE se encuentra bajo presión por el impacto de las tensiones geopolíticas y por el aumento de los costes, advierte el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costa Cádiz, entrevistado en el programa Europe Today. The challenges are many. Los retos son muchos. Nos centramos en prestar apoyo a nuestro sector para que siga siendo competitivo, ya que efectivamente el conflicto en Oriente Medio ha afectado negativamente a los sectores de la pesca y la agricultura, el mercado de los productos del mar y a las comunidades costeras. The seafood market and the coastal communities. La preocupación más acuciante es la presión económica sobre el sector. Algunos operadores ya han cesado sus actividades porque tenían una rentabilidad marginal y ahora, con el aumento de los precios del combustible, no pueden hacer frente a los costes.
Costa Cádiz insta a una respuesta coordinada de la UE y a un rápido avance en la transición energética para reducir la vulnerabilidad ante futuras crisis. La Comisión está considerando un apoyo a corto plazo similar a las medidas introducidas tras la crisis energética de 2022. Si busca una Semana Santa inolvidable, España ofrece destinos únicos, desde la pasión multitudinaria de Sevilla y Málaga hasta la sobriedad y el silencio de Zamora y León. Cada rincón tiene su singularidad, la espectacular rompida de la hora en Aragón o las procesiones de Valladolid, famosas por su valor artístico. Ya sea por fe, tradición o cultura, estas ciudades prometen una experiencia profunda y diversa en estas fechas tan señaladas. En nuestra página web les ofrecemos un reportaje para descubrir en profundidad la Semana Santa española. De un solo golpe, 6 nuevos satélites portugueses han ascendido al espacio a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, lanzado el lunes desde la base aérea de Vandenberg en California. El lanzamiento fue seguido en directo en el Pabellón del Conocimiento de Lisboa por una sala repleta de representantes de las fuerzas aéreas, empresas, entidades públicas y universidades. De los 119 satélites a bordo del cohete, 4 pertenecen a la constelación Lusíada, creada por la empresa portuguesa Lusospace. Orbitarán la Tierra a unos 28.000 km por hora y prometen crear comunicaciones marítimas asequibles y un mayor intercambio de información meteorológica y defensiva con las autoridades. Los otros 2 satélites, uno para observación del Centro de Ingeniería y Desarrollo y otro para radares de apertura sintética de las fuerzas aéreas, forman parte de la constelación atlántica. El ministro de Economía de Portugal ha declarado que la inversión forma parte del gasto total en defensa del país y que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades militares de la Unión Europea. Esta inversión refuerza nuestra soberanía nacional, contribuye a la autonomía estratégica y europea y refuerza la presencia de Portugal en la vigilancia del Atlántico. Es un elemento fundamental para la seguridad, la defensa y el posicionamiento internacional del país. Se trata de un hito histórico para Portugal y para el compromiso del país con la industria espacial en los últimos años. El organismo regulador de la seguridad en Internet de Australia está considerando emprender acciones legales contra los gigantes de las redes sociales, entre ellos Meta, TikTok y YouTube, alegando que no han logrado mantener a los menores de 16 años fuera de sus plataformas. El primer informe de cumplimiento desde la entrada en vigor de la prohibición el 10 de diciembre reveló que un número considerable de menores sigue eludiendo los sistemas de verificación de edad y que la mitad de las plataformas supervisadas no están tomando medidas razonables para impedir el acceso de menores. A principios de marzo, 5 millones de cuentas habían sido desactivadas o eliminadas. Hemos observado algunos avances, pero la actualización sobre el cumplimiento de las normas de seguridad digital publicada hoy expone los hechos. Las leyes australianas sobre redes sociales no están fallando, sino que las grandes tecnológicas no las están cumpliendo. Los tribunales podrían imponer ahora multas de hasta 30 millones de euros por fallos sistémicos y se espera una decisión definitiva sobre las acciones judiciales a mediados de este año. En respuesta, Meta declaró que determinar la edad en Internet sigue siendo un reto para todo el sector, mientras que Snapchat informó de que ha bloqueado 450.000 cuentas hasta la fecha. Reddit y el Digital Freedom Project han presentado recursos de inconstitucionalidad, argumentando que la prohibición vulnera la libertad implícita de comunicación política. En Grecia, 3 meses después de que las autoridades intervinieran para frenar el brote de viruela ovina, los ganaderos y productores de queso feta están desesperados. Desde principios de marzo, las autoridades han ordenado el sacrificio de entre 500.000 y 600.000 cabezas de ganado ovino para contener el brote en la región de Tesalia y zonas del centro y norte de Grecia. Llevamos 2 o 3 meses confinados y no sabemos qué pasará si hay otro caso. Entonces volveremos al confinamiento, lo que significa mayores costes de alimentación al no poder salir a pastar, así como un aumento de los costes de producción. El sacrificio de cabezas de ganado y la consiguiente caída de la producción de leche de oveja y cabra supone una grave amenaza para la producción de feta, uno de los productos de exportación más valiosos de Grecia. Entre 500.000 y 600.000 ovejas han sido sacrificadas. La producción de leche se reducirá mucho y eso afectará al queso feta.
Los productores de queso feta de la región de Tesalia informan de que la producción de leche ha disminuido en torno a un 40% este año. Para esta región productora de feta representa más de la mitad de las exportaciones totales y cualquier perturbación tiene repercusiones a nivel nacional. La reducción del ganado limita el suministro de leche. Y como el suministro es limitado, tendremos que producir menos feta. Para 2026, la producción de feta podría enfrentarse a un déficit de aproximadamente 20.000 toneladas. En comparación, la producción total en 2025 fue de aproximadamente 140.000 toneladas. La policía italiana ha confirmado el robo de varios cuadros valorados en millones de euros en un museo cercano a la ciudad norteña de Parma hace una semana. Entre las obras de arte sustraídas se encontraban cuadros de Cézanne como Naturaleza muerta con cerezas, así como de Renoir, Los peces y de Matisse, Odaliscas en una terraza. Los medios informan de que los 4 ladrones lograron forzar una puerta antes de robar los cuadros y escapar a través de los jardines del museo. El atraco tuvo lugar en menos de 3 minutos y presenta similitudes con el sonado robo que sacudió el Louvre de París el pasado mes de octubre. La policía italiana ha declarado que se cree que es una banda estructurada y organizada la que ha sido responsable del robo. Por el momento no hay sospechosos detenidos mientras las grabaciones de videovigilancia del museo, así como la de los comercios colindantes, están siendo analizadas. Los hechos se producen poco más de 2 semanas después de que Italia comprase un singular retrato del pintor barroco Caravaggio por 30 millones de euros, así como otra pieza del Renacimiento por 12,6 millones. Las sesiones de música clásica en directo están ayudando a concentrarse a los estudiantes en Ámsterdam. La violinista Hyun-Jin Cho y la violonchelista Evstratia Chaloulakou llenan la sala mientras los estudiantes teclean, garabatean y toman apuntes. Las sesiones organizadas por la Asociación Juvenil del Corsengebouw Entre tienen como objetivo potenciar la concentración y atraer a un público más joven. La verdad es que me resulta muy relajante y me ayuda a concentrarme en el trabajo que tenemos que hacer, porque normalmente no suelo escuchar música clásica, así que es una experiencia nueva para mí. Las sesiones tienen un coste simbólico de 2,5 € e incluyen wifi gratuito. La razón por la que la música de fondo puede ser tan relajante es que crea un estado de flujo, y el flujo es ese misterioso equilibrio entre tu nivel de habilidades y los retos a los que te enfrentas, y quieres estar en ese punto óptimo. No quieres que el reto sea demasiado grande y no quieres que te falten retos. Creo que la música de fondo puede ayudarte a alcanzar un estado de fluidez y todo el mundo sabe cuando alcanzas un estado de flujo. Puedes seguir sin parar y ser enormemente productivo. No creo que sea difícil hacer varias cosas a la vez aquí, porque es un entorno muy tranquilo y hay música tranquila y agradable, lo que me ayuda a concentrarme y no tengo ninguna dificultad para hacer varias cosas a la vez. La idea surgió por primera vez durante la pandemia de COVID-19, cuando Entre buscaba formas de apoyar a los estudiantes que estudiaban a distancia. Las sesiones han sido un éxito desde entonces. Vuelve Céline Dion. La estrella canadiense anuncia su regreso a los escenarios con 10 conciertos en París a partir del 12 de septiembre. Tras años alejada de los focos luchando contra una rara enfermedad neurológica, la estrella, que cumplió el lunes 58 años, dijo en un mensaje grabado para sus fans que se encuentra muy bien y que volver a cantar es el mejor regalo de cumpleaños. Bonjour à vous tous. Hola a todos. A lo largo de mi carrera he grabado muchos mensajes de cumpleaños, pero por primera vez voy a grabar uno para mi propio cumpleaños. Je vais en enregistrer un pour mon propre anniversaire. Wow. Tengo que admitir que no es tan fácil ignorar mi propio cumpleaños, pero quería decirles que estoy muy bien. Mais je voulais vous dire que je vais vraiment bien. Céline Dion reveló por primera vez en diciembre de 2022 que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune incurable. La estrella, nacida en Quebec, se vio obligada a cancelar el resto de sus conciertos de forma indefinida y, a pesar del diagnóstico, prometió que lucharía para volver a los escenarios.
¿Qué oportunidades de negocio abre el acuerdo comercial UE-Australia? En 2025, la UE exportó a Australia mercancías por valor de 36.900 millones de euros, mientras que las importaciones se situaron en 10.200 millones de euros. Esto dejó al bloque con un superávit comercial de 26.700 millones de euros según los últimos datos de Eurostat. Tanto las exportaciones como las importaciones cayeron ligeramente en comparación con 2024. Sin embargo, a largo plazo el comercio ha crecido mucho. Desde 2015 las exportaciones aumentaron casi un 40% y las importaciones casi un 50%. Las principales exportaciones de la UE a Australia fueron los productos medicinales y farmacéuticos, que representaron el 13,1%, seguidos de los automóviles con un 11,1% y la maquinaria industrial con un 9,5%. En cuanto a las importaciones, predominaron el carbón, el coque y las briquetas, representando el 29% del total. Le siguieron las semillas y frutos oleaginosos con un 15,3% y el oro con un 7,2%. Gracias a este amplio acuerdo se espera que el comercio entre la UE y Australia crezca hasta un 33% durante la próxima década. En virtud del acuerdo se eliminarán más del 99% de los aranceles, lo que supondrá un ahorro para las empresas de cerca de 1.000 millones de euros al año. Una web falsa de Euronews difunde propaganda rusa en Hungría. Utilizando la misma imagen de marca, el mismo logotipo, el mismo diseño y el mismo estilo que nosotros, esta página web, que es idéntica a la de Euronews, publicó un artículo sobre el líder de la oposición húngara, Péter Magyar. Afirma que Magyar había insultado a Donald Trump al llamarle abuelo senil. Al parecer, también prometió anular acuerdos clave con Estados Unidos si gana las elecciones parlamentarias húngaras. Una voz en off de inteligencia artificial dice: el 22 de marzo, en un acto de campaña en Nagykanizsa, el líder de la oposición húngara, Péter Magyar, atacó duramente al presidente de Estados Unidos. El problema es que tanto el sitio web como el artículo son totalmente falsos. Un vídeo publicado en X en junio obtuvo miles de visualizaciones. Observamos que el vídeo se difundió a través de múltiples cuentas de redes sociales con comentarios y momentos de publicación similares, lo que sugiere que se trataba de una actividad coordinada. Investigadores del proyecto NIDA, que rastrea la desinformación, informaron de que la publicación formaba parte de una campaña de desinformación conocida como Storm 1516. Un grupo de propaganda ruso que crea y difunde desinformación para promover los intereses del gobierno ruso. Suele estar activo en torno a grandes acontecimientos políticos como las elecciones. Se descubrió que Storm 1516 estaba detrás de afirmaciones falsas como las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 y las elecciones alemanas de 2025. En esta ocasión, las elecciones parlamentarias húngaras previstas para el 12 de abril verán a Magyar desafiar al primer ministro Viktor Orbán. La campaña ya se ha visto marcada por acusaciones de injerencia y manipulación, mientras que el gobierno de Orbán ha sido acusado de entregar información sensible de Bruselas a Moscú. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todas las noticias. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
Chao. Bueno, pararse ahí. Los dos costeros por parejo. Seguimos de frente. Venga de frente. Venga de frente. No pas, no pas. Venga de frente. No pararse, no pararse. Antes. Venga de frente.